Desde hace un par de días, este tema que se ha puesto tan en boga, que es las drogas, la legalización de las drogas para frenar el narcotráfico, la cocaína adulterada y tanto palabrerío que muchas veces pierde el contenido, pierde la profundidad. Nosotros acá no queremos perder el tiempo en banalidades y queremos ir directo al grano. Vamos a analizar un poco en materia salud cómo influye las distintas sustancias conocidas como drogas, las distintas variedades que hay, y de esta manera poder tener una mirada un poco más reflexiva sobre la problemática que estamos abordando y no ser tan espontáneos o impulsivos a la hora de andar juzgando de sí, hay que legalizar, no hay que legalizar. Vamos a tratar de pensar juntos. Para eso está acompañándonos en el día de hoy un bioquímico, docente universitario que desde hace muchísimos años se dedica a este tema, que es Carlos Goldaracena, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer que nos esté acompañando. Un tema muy interesante y muy preocupante, ¿no es cierto? Que nos tenemos que ocupar cada vez más, ¿no es cierto? Porque ya acá en Gualeguaychú, ¿no es cierto? Ya vemos que es vox populi, ¿no es cierto? El consumo de marihuana, ni hablar, y de otras drogas, ya la cocaína, y después seguiremos, ¿no es cierto?, con las drogas de síntesis, ¿no es cierto? Ya es, hasta hace 5 o 6 años, nosotros recibíamos, especialmente de pedido de madre, controles de cocaína y de marihuana, y era muy rara la posibilidad de encontrar una cocaína positiva o una marihuana. En la actualidad, el 60-70% de las orinas son positivas a marihuana. O sea, la marihuana ya se ha convertido, yo no sé por qué, ¿no? De que los chicos uno le habla, yo le hablaba a mis alumnos antes cuando era docente, ahora estoy jubilado, de dónde sacaban ellos que la marihuana era una droga blanda, ¿no? Sería una droga blanda si uno la fuma una vez por semana, pero cuando el consumo de la marihuana se transforma en un consumo crónico, bueno, deteriora el sistema inmunológico, deteriora el sistema nervioso central, es una droga que es liposoluble, o sea, produce deterioro neuronal, altera la memoria, altera el sistema reproductor, altera el sistema cardiológico, o sea, es una droga con una sintomatología muy pesada, ¿no es cierto? O sea, considerar que la marihuana no es tóxica es un grosso error, ¿no es cierto?, que maneja mucha gente. Creo yo que en parte ahí viene lo que tiene que ver con el sentido común, con lo que se populariza tanto en la charla cotidiana con las amistades, como lo que se baja y vos no te das cuenta a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de las series. Uno ve una serie hoy y cuando ves una fiesta, automáticamente te la asocian con, dale, fumate un porro, va a estar todo bien. Sí, te lo fueron metiendo y no te diste cuenta desde hace muchísimos años. Entonces se vuelve quizás... Claro, fumarse ese porro una vez no sería nada, pero después necesitas 2 porros, y después necesitas 3, y después te transformás en un consumidor crónico. Y después, cuando necesitas algo más, digamos, recurría a otro tipo de droga, ¿no es cierto? El inicio en Estados Unidos, que son muy de las encuestas, ¿no es cierto? El 30 o 40% de los consumidores de drogas pesadas, cocaína, heroína, LSD, todos han empezado consumiendo marihuana. Claro, sería la puerta de entrada. Sería la puerta de entrada, exactamente. Pero justamente no nos vamos a quedar en esto porque, como bien sabemos y lo que estamos contando, en general la gente ya lo está dando por sentado y nos ponemos en contra a aquel que nos está escuchando. Cuando nosotros lo que queremos hablar particularmente es esta cuestión de la cocaína, de cómo las drogas más pesadas empiezan a tomar partido dentro de lo que sería la legalización, empiezan a ablandar las drogas duras.
Y siguiendo la metáfora de drogas blandas, drogas pesadas o drogas duras, la marihuana, la gente ya la toma como que fuera como el vino, como el alcohol o como Sí, la cigarrilla. una droga socialmente permitida. Usted siempre divide entre drogas socialmente permitidas. Sí, drogas socialmente permitidas, las drogas ilícitas y por otro lado están los psicofármacos, ¿no? Y los psicofármacos, que serían los que se venden en farmacias. Exactamente. Bien. Entrarían dentro, la marihuana ya casi tiene ganado el terreno, esa lucha está ganada. Esa lucha está prácticamente perdida. Y bueno, afortunadamente tampoco los efectos son tan pesados. Exacto. Contraproducentes. Para un consumidor que no sea crónico, te vuelvo a insistir, no es tan pesado. Ahora, un consumidor que fuma permanentemente marihuana, sí. Hay un estudio que dice que, esto para que tengan en cuenta, que 5 cigarrillos de marihuana equivalen a 110 cigarrillos comunes. O sea, fíjate vos, fumando la marihuana común como si fumaras como fumas el cigarrillo. Sí, popularmente se lo concibe al revés. Exacto, Incluso exacto. te dicen, no, al ser de una planta, te dicen cómo va a pegarte más que todos los químicos que tiene. Exacto. Tiene cierta lógica incluso cómo lo plantean de esa manera. Claro. Pero vamos a esta cuestión de la cocaína, porque ahora surgió este término cocaína envenenada. Claro. Y yo desde chico, yo no sabía que existía una cocaína que no fuera veneno, pero me pregunto, ¿existe? Vamos a analizar esta cuestión de el que quiera consumir, que consuma, ¿no? Esta cuestión de la cocaína que no sea envenenada, ¿existe un consumo de cocaína que tenga alguna funcionalidad, como puede ser la marihuana que te dicen que es medicinal? No. La cocaína, fíjate vos que ya antes la cocaína la consumían, ¿no es cierto?, las clases altas. Ahora ya está la cocaína, la base cocaína, la cocaína ultra purificada que va generalmente a los países, a Europa o a Estados Unidos, ¿no es cierto? La cocaína con un 70-80% de pureza. Y en Estados Unidos, por ahí son muchos los consumidores y son consumidores sociales, es decir, consumen sábado y domingo y no se convierte en adicto. Ahora, la cocaína en la actualidad en la Argentina se ha convertido en una droga que la consumen todas las clases sociales. Tendremos la cocaína esa ultra purificada, ¿no es cierto?, el sulfato de cocaína o la cocaína base, y tenemos los otros, tenemos el clorhidrato de cocaína, que es el que se inhala, y después, esto sería para la clase alta y para la clase media, y para la clase baja, tenemos todo el descarte de ese proceso químico que implica purificar la cocaína, que se va a transformar en el paco, ¿no es cierto? El paco es el peor veneno que puede existir, porque además de tener esos residuos de cocaína, que tienen todos los solventes, ácido clorhídrico, nafta, querosén, sulfúrico, le agregan cualquier cosa, ¿no es cierto? Vidrio, por decir, basura. Molino, virulana, se han descubierto hasta venenos para rata, ¿no es cierto?, en el paco. O sea, el paco sería la cocaína de la clase social baja, que acá en la Argentina está haciendo estragos, ¿no? Porque el común de la gente, incluso yo mismo, no conoce todas las formas de consumirla que hay. ¿Cuáles son los mecanismos? Porque uno te dice, hay que legalizar todas las drogas porque el consumo, que lo consuman. Bueno, que el Estado provea, se asegure de que el contenido con lo que te estás drogando es bueno, pero publicado en grandes medios de comunicación, Vamos a suponer esta loca idea de decir, bueno, vamos a un boliche, aparece un cartel que te dice, aspire con moderación, no se olvide de limpiarse la nariz al salir. ¿Cómo, fuera del chiste, cómo sería
las formas de consumir la cocaína. Bueno, acá la cocaína, la forma más común que uno la ve en las películas y que ve, es el clorhidrato de cocaína, ¿no es cierto? Que es el que se inhala. Claro, el que la aspiraba. Se inhala, ¿no es cierto? Y después está la base, que es se trata con sulfúrico, que esa se fuma. Esa no es tan común acá en el país. Esas serían las dos formas principales de consumo de cocaína. Vos me decís... ¿Hay mecanismos también como en los ojos, ponérselos en sectores así? Sí, pero lo más común es la inhalación, el fumar e inyectarte también. Inyectarse también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a insistir esto en los países en Europa y en Estados Unidos, la cocaína llega prácticamente un 70-80% de cocaína. Acá viene acá y se la rebaja, ¿no es cierto? Se la rebaja con productos inertes, con algún fármaco, por ejemplo, con azúcar, con talco, es decir, se rebaja la concentración de cocaína. Acá encontrar una cocaína ultra pura, como vemos en las películas, es difícil, ¿no es cierto? Sí. Ahora con esto que pasó en la actualidad, que fíjate vos que inclusive yo me pregunto cómo el Estado no ha dado a conocer qué contenían esas famosos sobrecitos, ¿no? Porque tiene laboratorio de elevada complejidad. Yo como químico puedo decir que acá en diversos lugares hay cromatógrafo líquido con detector de masa que lo pueden identificar perfectamente qué sustancia era, y no se ha dado ninguna información oficial. Tiene que venir un periodista y llevarlo a un laboratorio particular, y encontró, ¿no es cierto?, un precursor del fentanilo. El fentanilo es un opioide, ¿no es cierto? Un precursor. ¿Cómo llegó eso? O sea, prácticamente no, según la información que tenemos, muy poca cocaína y mucho piperacidina, ¿no es cierto?, que es un precursor en la síntesis del fentanilo. ¿Por qué es esto? Bueno, en Estados Unidos se consume mucho cocaína mezclada con un opioide. Puede ser morfina, tebaína, pero se usa el fentanilo, ¿no es cierto?, que es un opioide que es mucho más adictivo que la morfina y que la heroína. ¿Qué es lo que se logra con esto? Se logra, la cocaína se metaboliza muy rápidamente en el organismo y te desaparece la sensación de bienestar, te desaparece muy rápidamente. Entonces, con estas drogas parecen prolongar el efecto aditivo de la cocaína, y además después te produce, como un depresor del sistema nervioso central, te produce una cierta calma o una cierta paz. Es la bebida energizante que se usa con el alcohol. Claro. Entonces, pero tiene que ser muy pequeña cantidad, ¿no es cierto? En Estados Unidos, fíjate vos que se controla muchísimo, pero cantidades enormes de muertos, ¿no es cierto?, que hay por el consumo de cocaína más fentanilo. Muchísimas muertes, ¿no es cierto? Y otra, cuando vos adquirís ese tipo de adicción, te vuelvo a insistir, es mucho más adictiva hasta que la heroína, después no la podés dejar. Hay barrios en Estados Unidos que lo dejan directamente, cuando empiezan a consumir cocaína con fentanilo, lo dejan, están como zombies, están tirados, no sé si has visto en televisión, están tirados en la calle hasta que se mueren, ¿no es cierto? Esta idea de legalizar no solo el consumo, sino la producción, porque se van más allá, apuestan a un paso más, legalizar hasta la producción para que puedan tener un etiquetado, un rotulado por parte del Estado, que obviamente eso no va a impedir que haya un mercado negro de drogas truchas, o sea, se la llamaría de esa manera. Así que al fin y al cabo no estarías atacando el problema. Pero un consumo popular de algo así,
¿Qué piensa usted de eso? No, sería totalmente... Vos fijate, cuando uno ve con esto último que pasó, que a uno lo meten en los barrios donde se consume, y son chicos que el que empieza a consumir y se convierte en adicto, acá en la Argentina todavía no hay hablando del Estado, no hay centros de rehabilitación. O sea, son chicos que empiezan a consumir a los 12, 13 años. Y no tienen lugar de contención, no tienen lugar de salud, de contención. nada. ¿Y qué trabajo va a conseguir? ¿Dónde continúan consumiendo como que la única alternativa de su vida es el vivir hoy y el consumir hoy, ¿no es cierto? Esa es la triste realidad del consumo de estas drogas. Y vuelvo a una pregunta que hice y que me quedó ahí en el tintero, de la respuesta no me quedó muy clara. ¿Existe una funcionalidad de la cocaína? Es decir, más allá de la hoja de coca, que todavía no llegaría a ser droga, porque es la hoja de coca que el famoso coqueo. Para evitar que uno bueno, se apure. Eso es interesante. El coqueo se usa mucho en el norte, seguramente se ha ido al norte, te habrán ofrecido hoja de coca. Sí, se las venden en bolsitas. Claro, y eso se llama coqueo y está autorizado, o sea, no está prohibido, porque, por ejemplo, lo usan mucho los collas que bajan de la montaña en el día. Los cambios de temperatura son muy bruscos, subir, pasan del nivel del mar a 3.000, 4.000 metros, cambia mucho la temperatura, o sea, es como le da un pequeño estímulo y le da como fortaleza, ¿no es cierto? No es para nada, eso no se considera, ¿no es cierto?, además no provoca adicción, ¿no es cierto? O sea, el coqueo sería el único uso, no sé si eso me quería preguntar, el único uso, digamos, de la cocaína que no es perjudicial, digamos. ¿Y cuándo pasa a ser cocaína? Vos coqueás la hoja con productos alcalinos que extraen la pequeña concentración de cocaína que tenés en una hoja, la extrae y es muy, muy pequeña cantidad. La cocaína, el proceso de obtención de la cocaína, tenés que agarrar muchísimas hojas, ¿no es cierto?, y hacer todo un proceso con querosén, con ácido clorhídrico, para extraer el principio activo. Pero el principio activo que vos tenés en una hoja que masticás, en 2 o 3 hojas, es muy pequeña cantidad. Bueno, reflexión final acerca de esta cuestión de la legalización que se pretende impulsar, poner sobre el tapete. Porque yo siempre trato de diferenciar, creo que es fundamental diferenciar entre el consumidor, que es una víctima de las drogas, exacto. Y la producción, que no es lo mismo. Porque es cambiar el eje de la discusión. El narcotráfico no es el consumidor, el narcotráfico es el que produce y distribuye ilegalmente. Entonces, es como que está torcida la discusión y ninguneada una parte que es fundamental. Entonces, ¿cuál es la reflexión que usted podría dejar como profesional de la salud respecto a esta idea de impulsar la legalización de las drogas? Mira, en la actualidad, recién hablamos de esa ley del consumo, que es una ley viejísima, creo que tiene 30, 40 años, la 23.000 no sé cuánto, 23.300 y pico. Hay varios proyectos impulsados por distintos diputados y senadores para modificar la ley. Especialmente, todo está centrado especialmente en el consumo de la marihuana, ¿no es cierto? O sea, ahora con el uso medicinal de la marihuana que se ha aprobado, está todo. Está relacionado especialmente con el consumo de marihuana. Es decir, y los jueces, cuando detienen a una persona y le encuentran pequeñas dosis de marihuana, o sea,
dosis. Lo que se concibe como consumo personal. Consumo personal no es punible, ¿no es cierto? Eso. La mayoría de los jueces lo... pero vuelvo, yo era lo que hoy estábamos hablando en la previa, liberar, digamos, el consumo de marihuana en la situación actual socioeconómica que estamos pasando, para mí, para mi gusto, no sería totalmente contraproducente, ¿no es cierto? Porque no hay contención, es decir, ese chico que consume no tiene a dónde ir. Ahora hemos observado que el Estado por ahí no puede brindarle, digamos, todo un sistema de salud como para contenerlo, para tratarlo, psicólogos, psiquiatras, lugares de rehabilitación. Yo creo que en la actualidad liberar, despenalizar la droga sería un error. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos, y estos temas hay que seguirlo tratando porque si no, ya ahora estamos escuchando a muchos políticos decir que el narcotráfico ya no ganó la partida, ¿no? Hay que seguir peleando. Así pasó entonces Carlos Oldaracena, bioquímico por Territorio Político.